Las momias de Guanajuato, en 1861, el gobierno le quitó la propiedad a la iglesia y se fundó lo que fue el Panteón de Santa Paula, ¿sale? Pero cuando empezaron a exhumar cuerpos, antes y hasta la fecha, se sigue teniendo el pago por perpetuidad. El punto es que la gente que no tenía recibo de perpetuidad eran las que la sacaban y se dieron cuenta que estaba conservado el cuerpo. El fenómeno de las momias se da porque por lo inestable del suelo en Guanajuato, que hay mucha piedra, que hay mucha colina, Los túneles, güey. los túneles que también, pues resulta que se les hacía más fáciles, bueno, a la gente enterrar, pero mejor en bardas. Sí, güey. Ahora, como eran nichos en bardas, el fenómeno de la descomposición se da por la humedad y el agua. Entonces, como no los enterraban bajo suelo, los enterraban en fila, tío, Sí. en paredes. Y Guanajuato tiene un calorón. Entonces, los cuerpos se deshidrataban antes de que pasara el fenómeno de la descomposición. O sea, Sí. se quedaban sin agua y cuando llegaba la bacteria, así como que... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué Ajá. pasó? ¿Ahora qué descompongo? Si ya no hay Si ya no nada. hay nada. Entonces el cuerpo se comprimía Sí. y es lo que genera el fenómeno de la momificación. Cuando los cuerpos los descubrieron, primero los exhibían así normal, sin vitrina, tío. Tal cual. Ahora, las leyendas paranormales. Se tiene la creencia de que hay una leyenda, y ese tal cual pues no te puedo confirmar si es cierto o no, pero que hace bastantes años atrás una viejita entró al Paseo de las Momias a ver el Museo de las Momias, pero que de momento y sin querer la señora pues se quedó sola, ¿sale? Pero para esto la señora sentía una sombra que la venía siguiendo, No mames. y una sombra la venía siguiendo, Pues y que una no. sombra la venía siguiendo. Pues comenta que cuando de momento ella sintió que una mano huesuda le tocó el hombro. No, chinga tu madre, güey. Le tocó el hombro. Y en ese momento, efectivamente, la Le dio un señora paro cardíaco. perdió la vida de un paro No cardíaco. mames. Resulta que cuando la buscaron y vieron en la sala que se quedó la señora, extrañamente, aunque había vitrinas, una momia estaba fuera junto al cuerpo de la señora que había sufrido un paro cardíaco. El problema no es ese, tío. El problema es que la señora fue enterrada lo más normal que se pudo y después iban a enterrar a un familiar y cuando iban a exhumar el cuerpo se dieron cuenta que también Estaba momificado. estaba momificada.